La cita es en Lucas 6:46. No sé si la vamos a tener en la pantalla. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Una de las áreas que en mi vida no estaban sólidas era justamente el fundamento. Y esta noche, en diferentes versiones, le van cambiando el título. La versión en la que leí ahora, la NBI, dice el prudente y el insensato. En la versión lenguaje actual dice dos clases de persona. Y en otra versión dice la casa bien o mal fundada. Yo creo que todos en esta noche estamos deseando tener una casa con buen fundamento, ¿sí o no? Queremos que nuestra casa tenga buen fundamento. Entonces acá Jesús viene hablando a sus discípulos y estaba ministrando diferentes multitudes y hablando de diferentes temas. En una parte, en este mismo capítulo 6, le sanó la mano a un hombre en el día de reposo, que todo eso fue un caos. Eligió en ese mismo capítulo a sus discípulos, a los 12 apóstoles. Mencionó la regla de oro, las bienaventuranzas, el amor hacia los enemigos, habló del no juzgar a los demás. Y antes de tocar estos versículos que leí, de hablar del señorío de Él, habló sobre el árbol y sus frutos. Y en Lucas 6:43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, antes de hablar de los cimientos, antes de hablar de la importancia de dónde construir tu vida, antes de hablar lo que viene en el futuro, Jesús hace una pausa y habla de la raíz de las cosas que nacen en el corazón. Es imposible aceptar el señorío de Jesucristo si en el corazón hay resistencia. Cuando el corazón no está sano, cuando el corazón está desordenado, es porque señorío significa amo. Es literalmente que Él gobierne mi vida. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es estar bajo el gobierno de Dios. Y Jesucristo está dando este ejemplo, que para construir una casa necesitamos un fundamento sólido, pero es imposible hablar de fundamento, es imposible hablar de una construcción si primero no tratamos con el corazón. Del corazón es donde nacen todas las cosas. En Proverbios habla mucho sobre el corazón. Guarda, sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él. Y es un área que a veces por cuestiones de la vida, por abusos, maltratos, es donde menos queremos que se trate con uno. O sea, no queremos que el corazón sea otra vez lastimado, dañado. Pero es importante para que podamos construir una familia, un hogar, una iglesia con buen fundamento, que primero se trate con el corazón. El pastor ha estado hablando muchísimo, en la iglesia se ha estado hablando muchísimo sobre la visión y segundo, sobre el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y un rechazo que tenemos, especialmente los latinos, es sobre la autoridad.
Mucha gente dice, mi autoridad es Dios y yo le hago caso a Dios y a nadie más. Y ese es un error gravísimo, porque Dios te rodea de personas claves en la vida para ayudarte a crecer, de ciertas reglas que son necesarias que nos ayudan para crecer. Entonces necesitamos regresar a lo básico, al fundamento, a lo práctico. Y Jesús es un experto en dando ejemplos con parábolas de cuál es el corazón del Padre y qué es lo que te conviene, qué es lo que me conviene a mí, qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y una de las cosas importantes sobre el gobierno es que gobierno también significa protección. Gobierno también significa protección. Gobierno implica evitarte que justamente cometas errores, que tomes decisiones que no debemos tomar. Y en la predicación anterior ustedes escucharon el testimonio, escucharon por las áreas que pasé siendo cristiano, estando en un lugar cristiano. Pero había áreas de mi corazón que no habían sido tratadas. Y mientras no se trató eso, no pude abrazar completamente el señorío de Jesucristo. Hay dos tipos de personas, el prudente y el insensato. Y el prudente, dice este versículo, Lucas 6, el que oye mis palabras y las pone en práctica. En otra versión, poner en práctica lo traduce como y me obedece. El que oye mis palabras y las pone en práctica. Hermanos, queremos decirles que en la Iglesia Aliento vamos a comenzar con los grupos de conexión. Es importante que te conectes en un grupo de conexión para que tu vida y tu familia abracen la visión de la Iglesia y puedan crecer de una manera sana. No, yo eso lo de grupo de conexiones, no tengo el tiempo. Escuchó la palabra y no la pone en práctica. Van y buscan a los pastores, matrimonios, para pedir un consejo. Y después salen, no, pero yo creo que el pastor pues es un poco fanático y a veces se le toma muy a pecho lo que... Escuchó el consejo y no lo puso en práctica. ¿Cuántas veces mamá me dijo, mira que está fresco, no salgas sin un saquito? Y no, está bien. Y vas y jugás y transpirás y que esto que lo otro y después tenés gripe, tenés fiebre, caes en cama y ahí viene el famoso dedo. Yo te dije. Vino el consejo, pero no lo puso en práctica. Era chico, tenía como 5 o 6 años, no sé si ya lo conté acá, y mi papá se compró ustedes le dicen estufa, nosotros le decimos cocina en Argentina. Y en esa época, estoy hablando de 1986, hace muchos años, empezaban las cocinas, las estufas, a tener lamparita, luz adentro para alumbrar el horno. Y yo estaba fascinado que venía con un botoncito para prender la luz, la cocina, ¿no? Entonces mi papá enchufó la cocina. En Argentina la electricidad no es 110, es 220. Yo tenía 5 o 6 años, abro el horno y le digo a mi papá, todo emocionado, acá es donde va el foquito, y meto los 2 dedos donde va el foquito, y esto es literal, y entonces yo empiezo así, no estaba hablando en lengua, me estaba electrocutando, y mi papá sabía que si me agarraba y me trataba de sacar, él iba a quedar pegado conmigo, entonces agarró la escoba, y era chiquito, entonces con la escoba de la panza, me tiró y caí, el dedo parecía que me iba a explotar. Pero antes de eso me habían dicho, no metas los dedos ahí, no metas los dedos ahí, no metas los dedos ahí. El consejo estuvo, pero no lo puse en práctica. El consejo estuvo y no lo puse en práctica. Y de esas podemos estar toda la noche, en vez de predicarle y hablar de la Biblia, le puedo contar experiencia tras experiencia de mi vida donde el consejo estuvo, pero no lo puse en práctica. El prudente y el insensato. Yo decía, Señor, ¿de qué querés que hable? Me dice, no te la compliques tratando de traer un mensaje elocuente. Necesitamos volver a lo básico. Estamos fallando en lo básico, en lo más práctico.
donde el consejo ya estuvo. Ustedes no necesitan más predicaciones. Han escuchado chorrocientos de predicaciones. No necesitamos más canciones. Hemos compuesto y cantado muchísimas canciones. Pero lo que tenemos no lo escuchamos. Y si lo escuchamos, todavía más triste, no lo ponemos en práctica. Y hoy en día que falta un mes para el casamiento, una de las cosas que más hablo con el pastor es, estamos leyendo libros, todo el mundo me está bombardeando con libros, ya tengo toda una biblioteca sobre libros para matrimonios, antes, después, y de todos los tipos y todos los colores, con dibujitos, sin dibujitos, ustedes se imaginan, ¿no? Pero le digo al pastor, para mí lo más importante en esta etapa es que se me pueda acompañar en el proceso, porque no hay libro que te va a decir todas las cosas día por día. Una vez que uno ya le entró, ahí comienza el juego. Y en el proceso, cuando salgan situaciones, cuando haya circunstancias, ahí es donde uno tiene que estar acompañado y tiene que escuchar el consejo y ponerlo en práctica. Yo sé que nada está garantizado, pero una cosa sí estoy convencido, que consejo no me va a faltar. Y si yo soy prudente y pongo en práctica, voy a lograr, agarrado de la roca de Cristo Jesús, formar un hogar sano, que sea de bendición para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Algunas verdades prácticas. La primera, el diablo usa una verdad para hacerla una mentira. Siempre a él le encanta distorsionar las cosas, le encanta dar dando vueltas a las cosas. Ahora hay un video, bueno, no voy a dar mucho detalle porque si no lo van a querer ir a buscar, pero hay un video en YouTube de alguien que está hablando sobre la música y está diciendo barbaridad y media, totalmente fuera de contexto bíblico, cero teología, y es terrible lo que se dice en ese video. Una verdad distorsionada, porque el diablo le encanta traer confusión. Le dice él mismo a Jesús en Mateo 4:3, dice, y vino a él el tentador, o sea el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, pregunto, ¿Jesús era el hijo de Dios, sí o no? Está diciendo una verdad. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Empezó con una verdad. Si eres el hijo de Dios, obviamente soy el hijo de Dios, podría Jesús. Venía de un ayuno de 40 días. Lo tentó con algo real, tenía hambre. El diablo es especialista en cambiar y transformar las verdades del Señor en mentira. Tenemos que tener cuidado las voces que escuchamos. Yo le pido por favor, iglesia, que escuchemos con el oído bien afinado a la voz del Señor. Y Gabriel, ¿y cómo es eso? Primero la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Por eso Jesús le dijo, escrito está. No me voy a poner a pelear contigo. Escrito está. Las 3 veces Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. 1, Dios habla a través de su palabra. La palabra de Dios es Dios hablando. 2, el Espíritu Santo que mora en ti vivifica tu espíritu y habla. 3, a través de tus pastores, de tus líderes. Lo demás, tenga cuidado de dónde está alimentando su corazón. Recuerde que el corazón es donde todas las cosas salen. Entonces, ¿con qué estoy alimentando? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Qué es lo que está trayendo confusión a mi vida? Yo tengo una regla. Cada vez que siento algo que no está acorde a la Biblia, digo, este sentimiento no viene de Dios. Tenemos que ser cuidadosos con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es una espada y es una herramienta que nos dio a nosotros. Así que tengamos cuidado con eso. La segunda verdad, todo
lo verdadero expone a lo falso. Lo verdadero no necesita propaganda, digo yo. Y el ejemplo que me gusta usar es cuando se compra un auto usado. Hace pocos años pude tener el privilegio, la oportunidad de comprar un auto nuevo. Es muy raro que vayas a tener problemas con un auto nuevo. Pero cuando era más chico, los autos que mi papá compraba siempre eran de 15 o 20 años más viejos. Y mi papá, como buen amante de los autos, sabía un poco de mecánica, y él se paraba así de costado y lo miraba al auto, que se veía hermoso, supuestamente. Dice, no, este auto tuvo una piña, eso es un término argentino. O sea que volcó y que estaba arregladito, pero por adentro estaba totalmente desarmado. Cuando mi papá se casan, al poco tiempo, mi papá tuvo que hacer un viaje y la manda a mi mamá con un dinero a comprar un auto. Mi mamá comprando un auto. Mi mamá no sabe de autos. Y era un auto usado. Y le dijo a mi mamá, ¿y qué compro? Lo que te alcance con el dinero. Y ella vio un auto, un Fiat, en Argentina se usan los Fiat, rojo, bien bonito, que esto, que el otro, y fue y lo compró. Literalmente ese auto les duró 3 meses, le sonaba todo menos el estéreo. Todo. La chapa estaba toda podrida, abajo toda la suspensión, era un desastre. Lo falso se expone pronto. Lo verdadero no necesita propaganda. Las cosas de Dios fortalecen nuestras vidas. Lo falso no tiene lugar en nosotros. En la Biblia está lleno de ejemplos. Algunos que querían hacer magia, que querían hacer dinero adivinándole la vida a la gente, y sus mentiras eran expuestas, porque lo falso es expuesto con lo verdadero. Agarra el fundamento de la palabra del Señor. Caminemos en su verdad. No necesitamos más nada que Cristo, que es nuestra roca, que es nuestra fortaleza. Lo demás viene por añadidura. Busquemos primero su verdad. Ese es el fundamento. Y uno más. El señorío de Jesucristo no es esta es muy fuerte, el señorío de Jesucristo no es una obsesión de Él, es una necesidad de nosotros. Nos conviene que Él sea nuestro Señor, nos conviene que Él gobierne nuestras vidas, nos conviene que Él sea la cabeza de nuestro hogar, nos conviene. No queremos solamente tener un buen tiempo, queremos llegar a grandes, a viejitos. Y lo importante no es nada más cómo comenzamos, sino cómo terminamos esta trayectoria. Para eso se necesita un buen fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes, dice el Salmo 127. Cuando me fui de mi casa a los 17 años a estudiar, no tenía idea dónde iba, no tenía idea lo que iba a suceder. Y en el aeropuerto, al momento de la despedida, mi papá me pone un sobre en el bolsillo de la camisa. Estamos creo que mal acostumbrados o malcriados, no sé, y un sobre, yo dije, gracias Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor. Qué bueno que sos. Y me dijo, no lo abras hasta que llegues a tu destino. Era Durango. En esa época, por la conexión de vuelo, fueron como 28 horas que me tardé. En fin, yo estaba contento con la provisión, ¿no? Gracias, Señor, por la provisión.
y el sobre. Y cuando llego a Durango me encuentro con otra situación, con otra circunstancia, con otra imagen. Yo pensaba que iba a un lugar de edificios al estilo Nueva York, no, es toda tierra, alacranes y no hay nada más. Y cuando me reciben en una casa, sí, vengo a la escuela a estudiar música, pase. No, la escuela de música, pase, acá está la escuela de música. Era una casa, literalmente las clases de bajo la daban en el baño y así, era una casa que era una casa. Y después con el tiempo fue evolucionando la escuela esa de música. Pero en fin, cuando voy a mi cuarto, donde me iba a estar hospedando, viviendo, eran todas, ustedes le dicen literas, cuchetas, eran 3 cuchetas, 6 personas por habitación, unas habitaciones chiquitas. Y me subo al colchón y agarro y saco la bendición, la provisión, digo gracias Señor, y la abro y era una carta escrita a puño y letra de mi papá. No había verdes, era solamente la carta. Pero yo le doy gracias a Dios por esa carta, a puño y letra, que todavía la tengo por ahí guardada. Y ahí escribió mi papá el Salmo 121, donde dice, voy a guardar tu entrada y tu salida. Voy a guardar tu entrada y tu salida. Y hasta el día de hoy es un rema para mi vida. Es clave, eso es para mí fundamento. Eso fue algo que me sostuvo durante un tiempo donde titubeaba en viajar o no viajar y ciertos temores. Yo voy a guardar tu entrada, voy a guardar tu salida, voy a guardar tu entrada y tu salida. Hermano, no construyamos nuestra vida en base a circunstancias, no construyamos nuestra vida en base a situaciones. Yo no sé cómo está la Wall Street, yo no sé qué va a pasar con la economía, no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, no sabemos muchísimas cosas, pero no podemos depender de circunstancias externas para que ese sea el fundamento de nuestra vida, para que ese sea el fundamento de nuestra familia. Tenemos que creer y confiar en Cristo. Cristo Jesús es la roca, es quien no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cristo es la única y verdadera razón por la cual tú y yo tenemos esperanza. Ese es Cristo, ese es mi Dios. Y quiero terminar con esto, no sé si David ya me puede ayudar. Cuando venga el momento de crisis, ahí es donde se prueba el fundamento. Ahí es donde se prueba en lo que creemos. La iglesia puede pasar por transición, tu casa puede pasar por transición, en tu trabajo puede haber una transición, y en el momento donde se mueve el piso, ahí se demuestra el fundamento. El fundamento se traduce como carácter. Y me encanta este ejemplo que Jesús dijo. Y no le pasó nada a la casa porque estaba bien construida. Entonces yo en esta noche, antes de terminar, espero que haya sido bien práctico. He tratado de ser bien práctico en el mensaje. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero continuar abriendo mi corazón, tratando de ser sincero, práctico y dinámico con las charlas. Y ahí donde está, que pueda, antes de que yo ore por usted, que pueda hablar con Dios y Señor, guíame a tomar las decisiones correctas para ordenar mi hogar, para ordenar mi vida. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y amo de mi casa. Yo quiero que tú gobiernes mis finanzas. Señor, gobierna mis pensamientos. Señor, ordena mis emociones. Sé mi amo, sé mi Señor, sé mi Dios.
Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque toda tu palabra, la Biblia, es un mapa que tú has puesto para nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón. Y tu Espíritu que vivifica, Señor, tu palabra, es quien nos guía, es quien nos ayuda a no caminar, Señor, en confusión, a no caminar en temor, a tener nuestros ojos, Señor, puestos y fundamentados sobre ti, que tú eres la única esperanza. Y en esta noche, Señor, yo te pido por cada familia que está en este lugar, por cada persona que está en este lugar. Señor, tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Señor, tú eres el Dios que puede hacer las cosas que ningún otro Dios puede hacer, que ningún hombre puede hacer. Y en este momento, Señor, así como tú me has dado una nueva oportunidad a mí, yo te pido, Padre, que ellos se puedan encontrar con el Dios que perdona multitud de errores y el Dios que ordena, el Dios que con paciencia y con amor quita todo lo que no pertenece, todo lo que nos hace daño, todo lo que no nos beneficia, y nos endereza nuevamente y nos lleva por las sendas de justicia, por amor a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En estos días en el barco estuvimos cantando una canción viejita y yo quisiera terminar con esto. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad.